Buenos días. Vamos a iniciar con la clase número 8 de fisicoquímica. Vamos a entrar al tema de la estequiometría. Vamos a comenzar a analizar, pues, lo que vienen siendo los cálculos estequiométricos en compuestos, en reacciones químicas. Vamos a hacer ya un análisis más profundo. En la clase anterior, nosotros aprendimos a balancear las reacciones. Ahora vamos a analizar las cantidades involucradas de masa, moles, átomos que se produce, o en este caso, o requiere consumir en forma de reactivos cada una de esas reacciones. Bien, para ello vamos a compartir unas diapositivas donde tenemos pues bastantes conceptos y así como también ejemplos para la explicación correspondiente de este tema. Bien, comenzamos entonces con, pues, primero que nada, pues estableciendo la estequiometría. Pues, primer concepto tendremos las masas atómicas. Bien, la masa atómica, pues, en este caso, la escala de masa atómica en específico, se define como la masa del isótopo de carbono 12 como equivalente a 12 unidades de masa atómica. Una unidad sería igual a 1.666054 por 10 a la menos 24 gramos. Un gramo serían 6.02214 por 10 a la 23 unidades. De esta forma, pues puede construirse una escala relativa de las masas atómicas que suele aparecer en la tabla periódica. Nosotros tenemos entre los datos, cuando estudiamos el tema de la tabla periódica, uno de esos datos era la masa atómica. En este caso, por ejemplo, la masa atómica del sodio era 23, la masa atómica del oxígeno 16, y así sucesivamente. Ahora, en lo que se refiere a las masas atómicas y su abundancia isotópica, nos dice, el isótopo de carbono 12 pesa 12 unidades, pero el carbono presenta 3 isótopos en la naturaleza, carbono 12, carbono 13 y carbono 14. La existencia de dos o más isótopos de un mismo elemento pues se puede demostrar utilizando un espectrómetro de masas. En este caso sería el instrumento que nos haría ese análisis para saber la existencia de dos o más de esos isótopos. Bien, cuando existen más de un isótopo de un elemento, la masa atómica del elemento es la media proporcional de las masas de los isótopos que la componen. O sea, calculan la masa de los isótopos y se tiene que hacer una media proporcional de ellas. Por ejemplo, para el cloro tenemos 35 y 37 y vamos a ir su masa atómica y su abundancia en el porcentaje. Una es el 75.53% y en la otra 24.47. Si nosotros hacemos la ponderación o el cálculo de la media proporcional, sería multiplicar 34.97 por 75.53 entre 100 e igual sumarle 36.97 por 24.47 también dividido entre 100 y el resultado son 35.46 unidades. Ahora, el número de Avogadro tiene utilidad en este caso para una muestra de cualquier elemento cuya masa en gramos sea igual a su masa atómica. Contiene el mismo número de átomos en el número de Avogadro, independientemente del tipo de elemento que fuera. Su valor es de 6.022 por 10 a la 23. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno tenemos una masa atómica de 1.008. Esto quiere decir que contiene el número de Avogadro 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. El helio, que es 4.003 gramos, este contendría 6.022 por 10 a la 23 átomos de helio. Para el azufre, que serían 32.07 gramos,
Y eso es equivalente en el número de Avogadro de 6.022 por 10 a la 23 átomos de azufre. Bien, esto se puede analizar, como vimos, para átomos, moléculas, ¿sí? En la materia, pues puede ser analizado de distintas formas. ¿Sí? Tenemos para los distintos conversiones de alguna materia prima, vemos como pues, prácticamente son los mismos componentes que podemos encontrar en la naturaleza. O sea, en sí, un solo elemento puede estar contenido en distintas formas. ¿Sí? Puede estar en los suelos, en las frutas, en distintos minerales que se extraen de la tierra, etc. Entonces, vemos cómo se analiza, en este caso, el número de Avogadro desde el punto de vista de los átomos. Ahora, un mol, analizándolo desde el punto de vista de lo que es una molécula, el número de Avogadro de moléculas correspondería, por ejemplo, en el caso del agua, sería un mol de agua que es 18 gramos. Ese es su peso molecular. Sumaríamos 2 gramos del hidrógeno y 16 del oxígeno, eso nos daría los 18 gramos. Y un mol de agua equivaldría al número de Avogadro de moléculas. Y un mol, que es la unidad en la cual se mide la cantidad de materia, dice ya, un mol es la cantidad de cualquier sustancia que contiene el número de Avogadro de unidades, de entidades elementales. Pueden ser átomos, moléculas, iones o electrones de cierta sustancia. Por ejemplo, un mol de helio dijimos que es 6.023 por 10 a la 23 átomos de helio. Un mol de agua serían 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua, o un mol de metano serían 6.023 por 10 a la 23 moléculas de metano. Ahora, ¿qué sucede con la masa molecular? En este caso es la suma de las masas atómicas en unidades de masa atómica de los átomos de la fórmula de dicha sustancia. Por ejemplo, si quiero sacar la masa molecular del ácido sulfúrico, voy a utilizar los subíndices para multiplicarlos por sus masas atómicas. En este caso tengo un 2 para el hidrógeno, sería 2 por 1, más 32 del azufre, más el 4 por el 16 del oxígeno. Entonces nos da un total de 98 unidades por molécula. Y como un mol contiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas, un gramo 6.02 por 10 a la 23 unidades, la masa de un mol de ácido sulfúrico serían 98 unidades por molécula. Entonces eso equivale a que si tenemos 6.023 por 10 a la 23 moléculas por mol, eso serían 98 gramos por mol. En este tipo de problemas es muy importante recordar las proporcionalidades directas, es decir, las reglas de 3, en las cuales pues ustedes hacen las conversiones de uno a otro, a otra cantidad. Si podemos convertir, por ejemplo, de moles a átomos, de moléculas a moles, de gramos a átomos, ¿sí? Apoyándonos con el número de Avogadro. Y aquí vienen esas conversiones, por ejemplo, en el caso de masa a cantidad de sustancia. Y nos dice checar su ficha de trabajo. Vamos a revisar esta conversión. Dice ya para convertir en cantidad de moles N, la masa M de cualquier sustancia, solo hay que dividir la masa molar de dicha sustancia. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a tener qué cantidad de moles hay en 24.5 gramos de ácido sulfúrico, pues sabemos que su masa molar son 98 gramos por mol. Por lo que si tengo 24.5 gramos de ácido sulfúrico, lo voy a multiplicar por un mol de ácido sulfúrico que equivale a 98 gramos, es decir, voy a dividir 24.5 entre 98. Si ustedes realizan esa división, obtenemos que son 0.25 moles de ácido sulfúrico. Allá estaría especificado. Entonces, esperemos que, pero claro, fue una simple división, no había más. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a escribir las ecuaciones químicas?
Pues tenemos ahí, por ejemplo, todos los reactivos, todos los productos, como lo hemos escuchado en la clase anterior. Se coloca el estado físico de las sustancias, las condiciones, y vemos cómo a nivel molecular ocurriría esta reacción química. Vemos allá las distintas moléculas con los colores azul y rojo. Y vemos cómo se van a ir reordenando para generar esos nuevos productos. Aquí tenemos el caso en específico de la combustión del metano. El metano, reaccionando con 2 moles de oxígeno, nos da lugar a 1 mol de dióxido de carbono y 2 de agua. Esto permite que una molécula de metano más 2 moléculas de oxígeno, ya lo podemos apreciar en estas moléculas rojas. Por ejemplo, aquí en el caso del metano, pueden ver, por ejemplo, el átomo central es de color negro. Esto correspondería al átomo de carbono. Y los 4 blancos serían el hidrógeno. El oxígeno está en su forma diatómica, es decir, tiene 2 átomos de oxígeno y son 2 moléculas. Entonces, en total hay 4 átomos de oxígeno. Estos reaccionan y generan al dióxido de carbono. Aquí está el carbono con 2 moléculas de oxígeno más agua. Y vemos cómo quedaría entonces el oxígeno, este color rojo, y los hidrógenos, que en este caso son 2. Son 2 moléculas en este caso. El único coeficiente que tenemos, bueno, 2 coeficientes que tenemos son el número 2 en el oxígeno y 2 en el agua. O sea, así es como establecemos pues, el balance y cómo podemos observar cómo cambian las moléculas desde reactivos hasta productos. Bien. Ahora, ¿cómo debemos de balancear? Como hemos estado aprendiendo, el balanceo para esta ecuación que es hidrógeno más oxígeno más del agua. Simplemente sería colocar el coeficiente estequiométrico 2 para el hidrógeno y 2 para el agua. De esta forma ya queda balanceado. Si las otras 2 formas son incorrectas. Ahora, acá hay otro ejemplo para el balanceo, lo podemos observar. Tenemos sodio más agua. En este caso son 2 moléculas de sodio más 2 moléculas de agua. Nos van a dar, ahora sí, 2 moléculas de hidróxido de sodio más hidrógeno. Entonces queda así, 2 átomos de sodio más 2 átomos de oxígeno más 4 átomos de hidrógeno. Queda igual a 2 átomos de sodio, 2 átomos de oxígeno y 4 átomos de hidrógeno. Entonces, el balanceo se cumple. Aquí hay otro caso para el etileno reaccionando con cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. Esto nos va a dar lugar al cloruro de etilo. En este caso, observamos que hay 2 de carbono, 5 de hidrógeno y un cloro. Al final todo se genera una síntesis y genera solamente un compuesto que es el cloruro de etilo, que tiene 2 carbonos, 5 hidrógenos y un cloro. Bien, ahora otro de los cálculos que pues podemos considerar y que podrían ustedes preguntarles con respecto a la estequiometría, pues es la composición porcentual. En este caso, esta magnitud especifica los porcentajes en masa de cada uno de los elementos presentes en un compuesto. ¿Cuáles son los datos que requerimos en este caso para poder hacer este cálculo? Necesitamos conocer la masa del elemento, esto lo podemos tomar de la tabla periódica, y la masa total del compuesto es la suma de las masas que conforman esa molécula, y eso multiplicado por 100. Por ejemplo, en el ácido sulfúrico, vamos a retomar ese compuesto. Sabemos que su masa molar o peso molecular son 98 gramos por mol. Tenemos 2 moles de hidrógeno, 4 de oxígeno y 1 de azufre. En total, pues tenemos multiplicando la cantidad molar por la masa atómica de cada elemento. Multiplicamos 2 por 1, nos da 2 gramos para el hidrógeno, para el oxígeno sería 4 por 16, son 64.
Para el azufre 1 por 32, ya tendríamos allá los 32 gramos. El paso siguiente, vamos a sacar los porcentajes. Allá vemos en la operación que sería el 2 gramos se divide entre el total, que son 98. Y eso se multiplica por 100, dándonos el primer resultado, que es 2.04% de hidrógeno. Después, el porcentaje de oxígeno, ¿cómo lo podemos determinar? Tenemos 64 gramos del oxígeno y lo vamos a dividir entre el 98 gramos del ácido sulfúrico, y esa cantidad por 100. Entonces, eso nos daría 65.3% de oxígeno. El siguiente paso sería para el azufre. Tenemos allá valor de 32 gramos y lo vamos a dividir entre 98. Si nosotros dividimos 32 entre 98, nos da 0.32, y eso multiplicado por 100 nos da 0.3265, redondeado 32.7. ¿Y qué debe suceder? Que si sumamos 2.04 más 65.3 más 32.7, nos da en aproximación el 100%, que sería el total de las masas. Después vamos a explicar cómo se establecería la fórmula mínima o empírica para un compuesto. Nos dice aquí, a partir de la composición de un compuesto, ¿qué puede obtenerse mediante un analizador elemental? En este caso, pues es posible deducir su fórmula más simple o fórmula empírica, la cual nos dice que es una relación simple de números enteros entre los átomos que lo componen, ¿sí? Por ejemplo, calcular la fórmula empírica para un compuesto que contiene 6.64 gramos de potasio, 8.84 gramos de cromo y 9.52 gramos de oxígeno. O sea, tengo allá las cantidades másicas que habrían para cada compuesto. Ahora, lo primero que vamos a hacer es calcular el número de moles que habría en cada elemento. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. A cada valor que nos proporcionan como dato, por ejemplo el 6.64, lo vamos a dividir entre la masa atómica del elemento. En este caso, para el potasio es 39.1. Si dividimos 6.64 entre 39.1, obtenemos 0.16982. Vamos a redondearlo a 0.170 moles de potasio. Vamos a la siguiente operación, que sería ahora usando 8.84 gramos de cromo. Y lo vamos a dividir entre la masa atómica del cromo, que son 52 gramos. Dividimos 8.84 entre 52. Eso nos daría 0.17 moles de cromo. Después tenemos 9.52 gramos de oxígeno. Y esto lo vamos a dividir entre 16. Nos daría 0.595 moles de oxígeno. Ahora, con esos valores, voy a elegir el valor más pequeño. En este caso, apareció dos veces el 0.17, que es menor que 0.595. Y vamos a dividir ese 0.17 a cada uno de esos valores. En el primer caso lo dividimos y nos da 1 mol de potasio. El otro sería 1 mol de cromo por 1 mol de potasio. Y 0.595 entre 0.17 nos da 3.5. Serían 3.5 moles de oxígeno por mol de potasio. Ahora, como nos dio una cantidad decimal, lo vamos a multiplicar por 2, porque no podemos poner subíndices decimales en la fórmula mínima o empírica. Entonces, tenemos para el potasio, sería 2 por 1, 2. Para el cromo sería igual 2 por 1, 2. Y para el
oxígeno, 3.5 por 2 nos daría 7. Entonces, en este caso, nos queda 2 átomos de potasio, 2 de cromo y 7 de oxígeno. Y este sería el cromato de potasio. Ese va a ser nuestro, en este caso, nuestro compuesto, al cual hemos determinado su fórmula empírica. Esperemos que esté claro este ejemplo. Está paso a paso, están todas las operaciones, ¿sí?, desglosadas. Nada más que al final, como saben, pues lo multiplicamos por 2 para obtener los correctos subíndices, que nos dicen que habrá 2 átomos de potasio, 2 átomos de cromo y 7 átomos de oxígeno para expresar ya la fórmula empírica. Bien, ahora, la fórmula empírica no tiene necesariamente que coincidir con la fórmula molecular. Por ejemplo, la fórmula empírica del benceno es carbono e hidrógeno, que no tiene correspondencia con ninguna molécula real, mientras que su fórmula molecular son 6 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. Entonces, puede suceder eso. Saco la fórmula mínima, pero no necesariamente tiene que coincidir con la fórmula molecular. Y para poder calcular la fórmula molecular, pues es preciso conocer la fórmula empírica y la masa de la sustancia. Por ejemplo, la fórmula empírica de la glucosa es carbono, un átomo, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y su masa molar es 180 gramos por mol. Entonces vamos a escribir su fórmula molecular. ¿De qué forma se hace? Tenemos que calcular, pues, el valor de la masa de la fórmula empírica. En este caso sería sumar 12 del carbono, 2 del hidrógeno y 16 del oxígeno. Eso nos daría 30. Ahora vamos a dividir la masa molar que nos proporciona, que es 180 gramos mol, entre 30 gramos mol. Eso nos daría 6. ¿Qué quiere decir eso? Que ese factor va a multiplicar a todos los subíndices de cada átomo de la fórmula. Entonces tenemos 6 por 1 son 6 para el carbono, 6 por 2 son 12 para el hidrógeno y 6 por 1 6 para el oxígeno. Entonces ya queda especificada la fórmula empírica de la glucosa. Son 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Ahora, para el balanceo de las ecuaciones, ya lo vimos este tema, ¿sí? Pero pues es indispensable para entenderle esta geometría. Ustedes ya vieron el balanceo por tanteo en la clase anterior, y pues las ecuaciones químicas deben estar, pues, como dice ya, igualadas, de forma que se cumpla la ley de conservación de la masa. Y debe igualmente haber el mismo número de átomos de cada elemento a ambos lados de la ecuación, en los reactivos y en los productos. Eso ya lo establecimos. Por ejemplo, en este caso, ya vemos en este compuesto que es el propanol más el oxígeno, sería un mol de propanol más 3 moles de oxígeno, nos dan 2 moles eh, de dióxido de carbono y 3 moles de agua. Entonces, allá vemos cómo queda el balanceo. Tenemos en total 2 carbonos, 6 hidrógenos y 6 oxígenos. 7, 6, son 6, 7 y 7 oxígenos. Son 7 oxígenos. De hecho, lo pueden ver gráficamente. Tenemos los carbonos son los círculos en negro, los oxígenos son rojo, el hidrógeno en blanco. Bien, existen unas relaciones de las masas de las ecuaciones. Por ejemplo, ya balanceada mi ecuación, tenemos 4 átomos de hierro más 6 átomos, en este caso son 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. Nos dan 2 moles o 2
coeficiente estequiométrico para el óxido, en este caso férrico. Si lo observamos, los coeficientes de una ecuación química representan el número de moléculas o las cantidades de reactivos y productos. Es decir, 4 moles de hierro reaccionan con 3 moles de oxígeno para dar lugar a 2 moles de óxido férrico. Ahora, dichos coeficientes en una ecuación igualada pueden emplearse como factores de conversión para calcular la cantidad formada o la de reactivo consumida. Por ejemplo, si quiero saber qué cantidad de óxido férrico se producirán a partir de 4 moles de hierro, la primera, 2 moles de hierro, 8 moles de hierro o 1 mol de hierro. O sea, podemos tener esa variedad. O sea, la información que nos proporciona una ecuación química nos permite hacer esas relaciones de masas. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo 4 moles de hierro, la proporción es que tendría yo 2 de óxido férrico. Ahora, si esto es la mitad, ahora son solo 2 moles de hierro, solo produciré 1 mol de óxido férrico. Ahora, si tengo 8 moles de hierro, que es el doble que me presentan como coeficiente estequiométrico, pues tendríamos ahora 4 moles de óxido férrico. Y si fuera solo 1 mol de hierro, pues sería solo la cuarta parte de lo que produce, entonces sería 0.5. Bien, vamos a ver ahora algunos ejercicios, ya que englobamos todo lo que son los conceptos, ¿sí? Y pues como les digo, lo que se utiliza generalmente en toda esta parte son reglas de 3. Pues es la proporcionalidad directa. Por ejemplo, nos dice en el siguiente caso, ¿qué cantidad de ácido sulfúrico se necesita para producir 8 moles de sulfato de aluminio? Tenemos en esta reacción química hidróxido de aluminio más 3 moles de ácido sulfúrico, nos da 6 moles de agua, más 1 mol de ácido de sulfato de aluminio. Bien, aquí está la regla de 3 que les menciono, obsérvenlo muy bien. Tenemos 3 moles de ácido sulfúrico y nos produce 1 mol de sulfato de aluminio. Y yo quiero saber cuántos moles de ácido sulfúrico se necesitan para producir 8 moles de sulfato de aluminio. Por lo tanto, en la regla de 3 sería multiplicar 3 por 8, 24, y dividirlo entre 1, que serían 24 moles de ácido sulfúrico. Ahora, el ácido sulfúrico ya conocemos que la equivalencia nos dice ya que tenemos, en este caso, nos dice que 2 moles de hidróxido de aluminio nos dan lugar a 6 moles de agua. Por lo tanto, tenemos allá una equivalencia para multiplicar por 78 gramos mol. Multiplicamos ese 78, sería el valor de la masa atómica del hidróxido de aluminio. Sería 3 por 16 más 1 por 3 son 3, más la masa atómica del aluminio. En este caso, la masa atómica del aluminio nos dice que vale, periódico, son 27. Eso nos da un total de 78. Por lo tanto, los 2 moles lo multiplico por 78 y lo divido entre 6. Entonces nos daría un total, vamos a ver, 2 por 78 entre 6. Y eso dividiría al 156, que nos 156 entre 26, nos daría finalmente 6 moles de agua.
¿Está? Dice que cantidad de agua se obtendría a partir de 156 gramos de hidróxido de aluminio. Ahora nos pregunta, ¿qué masa de hidróxido de aluminio reaccionará con 59 gramos de ácido sulfúrico? Tenemos 2 moles en este caso de hidróxido de aluminio, 3 moles de ácido sulfúrico, nos da 6 moles de agua y 1 mol de sulfato de aluminio. Entonces ahí quedaría para cambiar ahora 59 gramos de ácido sulfúrico. Entonces sería 2 por 78 dividida entre 3 por 98 y esa cantidad multiplicada por 59. Eso nos daría 31.3 gramos de hidróxido de aluminio. Bien, ahora, ¿qué sucede cuando tenemos que trabajar con volúmenes? Aquí nos dice lo siguiente. Tenemos, calcula el volumen del dióxido de carbono que se desprenderá al quemar 1 kilogramo de butano. Inciso A, en condiciones normales. Inciso B, a 5 atmósferas y 50 grados Celsius. Tenemos allá la reacción ya balanceada. Son 2 moles de butano más 13 moles de oxígeno. Nos da lugar a 8 moles de dióxido de carbono más 10 de agua. Si esto lo establecemos en sus condiciones normales, sería multiplicar 2 moles de butano por 58 dividido entre 8 moles de dióxido de carbono por 22.4 litros por mol. Ese es un factor que se utiliza para la conversión de volumen. Y esto pasa, en este caso, dividiendo a 1000. O sea, el resultado que obtenemos, vamos a dividir 1000 entre esa cantidad. Eso sería así. 1000 entre, vamos a hacer la operación, sería dividir 1000 entre 0.64 y ese resultado nos da los 1544.8 litros de dióxido de carbono. Bien, ahora vamos a pasar a un concepto igual importante que es el reactivo limitante. Dice, al llevar a cabo una reacción química, los reactivos pueden estar o no en la proporción exacta que determinan sus coeficientes estequiométricos. Dice, si se parte de una mezcla de productos que no es estequiométrica, entonces el que se halla en menor cantidad se denomina reactivo limitante. Pues la reacción solo se halla en este caso, solo tendrá lugar hasta que se consuma este, quedando el otro, pues, en exceso. Por ejemplo, ahí tenemos 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno, nos da lugar a 2 moléculas de agua. Por ejemplo, recordad el ejemplo de los tacos, ahora vemos con bicicletas, ¿qué pasaría? Tenemos allá el cuadro de la bicicleta, vamos a ponerle ya las 2 llantas, ¿sí? ¿Y qué sucede, por ejemplo, si tengo más cuadros que pares de llantas? Entonces al final no logro completar todas, no a todos les logro colocar sus llantas correspondientes. Habría un cuadro de la bicicleta que no estaría cumpliendo. Entonces hay un componente limitante, que en este caso, ¿cuál es mi componente correctivo limitante? Pues las llantas de la bicicleta. Bien, vamos a analizar este ejercicio. Nos dice, se trata 40 gramos de óxido de aluminio con suficiente disolución de ácido sulfúrico en agua para que reaccione todo el óxido de aluminio y se forme sulfato de aluminio y agua. Nos dice, calcula la cantidad de ácido que se necesita y la masa de sulfato que se forma. Primero observar siempre, eso es lo de, digamos, básico.
observar que mi ecuación química esté balanceada. Observo las cantidades de átomos, tanto de reactivos como de productos. Eso es lo primero que siempre hay que hacer, inspeccionar esa parte. Si es necesario, balancear. Observo que tengo 2 átomos de aluminio, tengo de oxígeno, tengo 2 y 3, son 15 y en el caso de los productos también tengo 15, ¿está correcto? El azufre tengo 3 y el oxígeno tengo 6. Está completamente balanceada mi ecuación química. El siguiente paso, pues es manejar la proporcionalidad que nos dice ya que un mol de óxido de aluminio, el cual tiene una masa atómica de 102 gramos por mol, peso molecular, vamos a hacer así, y eso equivale a 40 gramos de óxido de aluminio entre el valor del X moles de ácido sulfúrico. Por lo tanto, para poder establecer este resultado, vamos a hacer la siguiente operación. Primero, se multiplica el equivalente, ahí está, en este caso, 1 por 102 entre 3. 1 por 102 dividido entre 3, eso nos da 34. Entonces, el resultado va a ser 40 entre 34, que nos da 1.1764, se redondeó a 1.18 moles de ácido sulfúrico. Ya está el primer resultado. Ahora, y la masa de sulfato la vamos a calcular de la siguiente forma, usando, en este caso, primero el óxido de aluminio, que son 102 gramos por mol, su equivalente que es un mol de sulfato de aluminio, por su peso molecular, que son 342, igual a 40 gramos, entre X gramos de sulfato de aluminio. Ahora, vamos a hacer la primera operación, sería 102, 1 por 102 dividido entre 342. Eso nos da 0.2982 y esa cantidad es la que va a dividir el 40, entonces el resultado serían 134.1176 gramos. Lo redondean a 134 gramos de sulfato de aluminio. Si se fijan, pues ese es el establecimiento de esas proporciones directas para poder hacer esos cálculos. Ahora, ¿qué va a suceder cuando tenemos condiciones de presión y temperatura? Tenemos 5 atmósferas y 50 grados Celsius. En este caso, primero vamos a calcular los moles de dióxido de carbono. ¿Cómo se hace? Pues multiplicamos 2 por 58 entre 8, eso nos da 14.5. Y si dividimos 1000 entre 14.5, nos daría 68.96, que son 69 moles de dióxido de carbono. Y vamos a emplear una fórmula que ustedes ya conocen, que es la fórmula del gas ideal, que es presión por volumen igual a número de moles por la constante de los gases por la temperatura, en la cual despejando el volumen quedaría número de moles por la constante de los gases por temperatura entre la presión. Recordando que la temperatura la teníamos que convertir a Kelvin. Si sumamos 50 más 273 nos daría 323 Kelvin. Y vamos a ahora multiplicar 69 por 0.082 por 323 entre 5 atmósferas. Eso nos daría 365.50 litros, pero redondeado vamos a manejarlo como 366. Bien, aquí viene otro ejercicio en el cual pues nos mencionan la descomposición térmica de clorato de potasio en cloruro de potasio y oxígeno. La pregunta es, ¿qué volumen de oxígeno medido a 19 grados Celsius y 746 milímetros de mercurio se obtendrá a partir de 7.82 gramos de clorato de potasio? Tenemos 2 moles de clorato de potasio más 2 moles de cloruro de potasio más 3 moles de oxígeno. Vamos primero a calcular
el peso molecular del clorato de potasio, que es 122.6, y eso va a ser dividido entre la relación de 3 moles de oxígeno. Eso será equivalente a 7.82 gramos de clorato de potasio entre X moles de oxígeno, que son los datos que nos dan. Entonces, multiplicamos 2 por 122.6 entre 3. Eso nos da 81.73. Y esa cantidad dividiría a 7.82, nos daría 0.0956. Es decir, 9.56 por 10 a la menos 2 moles de oxígeno. Ahora, para hacer el cálculo de volumen usamos la fórmula ya despejada de la ecuación del gas ideal. Entonces, multiplicamos esa cantidad, es 9.57 por 10 a la menos 2 por 0.082 por la temperatura en Kelvin, que son 19, se convierte a Kelvin, nos da 292, y se divide entre equivalencia de atmósferas de 746 entre 760. El resultado sería 2.33 litros de oxígeno. Bien. Es muy importante que pues manejen igual las operaciones en notación científica, decimales, porque eso abrevia igual un poco la operación. Pero ¿qué va a suceder en su caso? No van a tener la calculadora científica, entonces sería con su calculadora básica. Ahora vamos a analizar lo que es el rendimiento teórico en las reacciones químicas. Aquí nos hace referencia a la cantidad máxima que puede obtenerse de un determinado producto. En una reacción química se denomina rendimiento teórico. Se calcula a partir de los coeficientes estequiométricos de una ecuación química y de las masas y o cantidades de reactivos empleadas. Aquí está el ejemplo. Nos dice, ¿cuál es el rendimiento teórico del sulfato de aluminio a partir de 39 gramos de hidróxido de aluminio? Tenemos 2 moles de hidróxido de aluminio más 3 moles de ácido sulfúrico. Y eso debe dar como resultado 6 moles de agua más 1 mol de sulfato de aluminio. Bien, el planteamiento multiplicaríamos los 2 moles de hidróxido de aluminio por 78 gramos mol, que es su masa, peso molecular, y 1 mol de sulfato de aluminio multiplicado por este caso que es el peso molecular, que es 342, pues hacemos esa operación y lo vamos a utilizar para dividir el 39, que es la equivalencia de los gramos del aluminio, del hidróxido de aluminio. Entonces sería 2 por 78 entre 342. Eso nos da 0.4561. Hacemos la división y tendríamos que habría 85.5 gramos de sulfato de aluminio y ese va a ser el rendimiento teórico. Ahora, el rendimiento teórico y reactivo limitante. ¿Qué sucede si existe un reactivo limitante en este caso? Allá tenemos una reacción química en la cual pues, nos presenta el antimonio más el yodo. Tenemos 2 moles de antimonio más 3 moles de yodo. Y eso nos daría yoduro de antimonio, que serían 2 moles. Nos dice, si se hacen reaccionar 1.2 moles de antimonio y 2.4 moles de yodo, ¿cuál será el rendimiento teórico? Tenemos 2 moles de antimonio entre 3 moles de yodo. Esto es equivalente a X moles de antimonio entre 2.4 moles de yodo. Resolviendo esa regla de 3 sería 2 por 2.4 entre 3. Eso nos da 1.6 moles de antimonio. Ahora, queremos sacar la equivalencia usando 2 moles de antimonio entre 2 moles multiplicado por 502.5, que sería nuestra masa atómica,
Entonces el resultado sería dividir 1.2 entre el resultado de esa división, que serían 603 gramos de yoduro de antimonio. Ahí lo vemos. Entonces el reactivo limitante es el antimonio, solo hay 1.2 moles. Ahora, el rendimiento teórico, pues nos dice ya que es una cantidad máxima que en muchas ocasiones no se alcanza, pues las reacciones químicas no siempre se completan. Por ello, la cantidad de producto obtenido experimentalmente, esto es, medida tras realizar el experimento en el laboratorio, suele ser menor que la calculada teóricamente. Por ello, se define el rendimiento porcentual como el cociente entre la cantidad de producto obtenida, es el rendimiento experimental, y el rendimiento teórico. El rendimiento porcentual, allá nos ponen la fórmula, sería la cantidad de producto experimental entre la cantidad de producto teórico por 100. Y aquí está este ejemplo. Nos dice, si la metilamina se trata con ácido, ocurre la siguiente reacción. Cuando 3 gramos de metilamina reaccionan con 0.1 mol de hidrógeno, en este caso sería el ácido, pues se producen 2.6 gramos del producto y piden calcular los rendimientos teórico y porcentual. ¿Cómo calculamos el rendimiento, en este caso, teórico? Sería 1 mol de metilamina por 31, que es su valor de la masa o peso molecular. Ese 31 pasará dividiendo el 3, que es la masa molecular, y eso nos da 0.096 moles de ácido. Ahora, el reactivo limitante en este caso es la metilamina. Nos dice que 1 mol de metilamina equivale, en este caso, a 31 gramos mol, y en el producto son, en este caso, 32 gramos por mol. Lo igualan, en este caso, a 3 gramos de la metilamina por X gramos, en este caso, del producto. Entonces, el despeje o la solución de esta proporción sería 3. Vamos a primero dividir 31 entre 32, eso nos da 0.96. Sería 3 entre 0.96, nos daría 3.096, o es 3.1 mol como rendimiento teórico. Ahora, el rendimiento porcentual sería dividir 2.6 gramos del producto experimental entre 3.1 gramos del producto teórico por 100. Hacemos esa operación, 2.6 entre 3.1, y esto multiplicado por 100 nos daría un 83.87%, equivalente aproximadamente al 84% en este caso. Ahora, en este ejercicio nos dice, se hacen reaccionar 22.75 gramos de zinc, contiene un 7.25 de impurezas con ácido clorhídrico suficiente. Piden, calcula la masa del hidrógeno desprendida. Tenemos allá una reacción química. Efectivamente, verifico y está balanceada. Tenemos un átomo de zinc, 2 de hidrógeno y 2 de cloro. Está correcto. Ahora, un mol de zinc que tiene una masa atómica de 65.4 se va a dividir entre el mol de hidrógeno, que vale, en este caso, 2 su masa atómica. Esa cantidad nos va a dividir a lo que quedaría de la otra operación, que es 2.75 gramos de zinc puro por 92.75 gramos de zinc puro entre 100 gramos de zinc puro. Da 21.1. Entonces quedaría esa cantidad entre 65.4 entre 2. Nos da 0.645 gramos de hidrógeno. Bien, el otro caso nos dice calcular el volumen de la disolución 0.1 molar, significa molar, en este caso es la solución de mol por litro de nitrato de plata, que se necesita para reaccionar exactamente con 100 mililitros de
sulfuro de sodio. Al 0.1 molar. Observamos la reacción química. Tenemos 2 moles de nitrato de plata más 1 mol de sulfuro de sodio. Nos da sulfuro de plata y nitrato de sodio. Entonces, allá vemos la proporcionalidad sería 2 moles de nitrato de plata entre 1 mol de sulfuro de sodio. Eso va multiplicado por 100 mililitros de solución por 0.1. Eso dividido entre 0.1 moles por litro. Bien, entonces, eso nos daría 20 dividido entre 0.1. Efectivamente, nos darían los 200 mililitros de nitrato de plata al 0.1 mol por litro. Y se puede calcular usando mililitros porque los factores de conversión de mililitros a litros se cancelarían, ¿sí? Se va a simplificar. Bien, en esta clase pues estuvimos revisando estos ejemplos de la estequiometría. En sí, pues podemos analizar pues que lo que se refiere a estos reactivos que pueden ustedes trabajar, pues muchas veces les dicen, observa la reacción química y en base a ella, cuánto producto de tal compuesto se formaría teniendo tal cantidad al inicio de reactivo. Es un caso típico. Otro caso podría ser en el cual a ustedes soliciten, determina el número de átomos correspondientes a cierto compuesto, ¿no? O sacar tal vez la fórmula empírica. ¿Cuál corresponde a la fórmula empírica o la fórmula molecular real? O sea, tienen ustedes ya sea que hacer las operaciones paso a paso para poder sacarlo. Algo que sí les recalco, la tabla periódica va a seguir usándose. O sea, no van a poder omitir el uso de esa tabla periódica. Entonces tienen que memorizar algunos datos de ella y volver a practicarlo, ¿sí? Porque sí es necesario que ustedes conozcan, por ejemplo, para calcular el peso molecular, los valores, ¿sí? Posiblemente hay reactivos que están diseñados que ya traen esa información. O sea, ¿qué te puede facilitar esa información? Que pues ya no tengas que recurrir en ese momento a esa tabla periódica para poder responderlo. Eso igual es importante. Y muchas veces, pues, no son operaciones difíciles, o sea, son multiplicaciones y divisiones, manejando la proporcionalidad directa, que es la regla de 3. ¿Sí? Muy bien. De todas maneras, estas diapositivas con las fórmulas, los ejemplos, considero que están desglosados paso a paso. Les van a ser de mucha utilidad en su preparación para el examen. Esperemos que haya quedado comprendido. No quisiera tanto que pensaran que es algo complejo hacer el planteamiento. Es algo similar a lo que ustedes hicieron con las conversiones de unidades, ¿sí? Cuando vimos la primera clase. Para poder cancelar los factores de conversión es prácticamente lo mismo, no cambia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eh, esperemos que pues logren aprovechar esta parte de que estamos explicando. Revisen muy bien las diapositivas, con calma, las fórmulas, ¿sí? Y pues les agradezco su atención y por mi parte sería todo y nos estaríamos viendo ya para la siguiente clase. Que tengan un excelente día.